Hola amigos, bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática, a este proyecto producido por Editorial Sa Feliz en colaboración con el Campus Adventista de Sagunto. Llegamos a la lección número 7, Instruyendo a los discípulos, parte 1. Antes de empezar, como siempre, os recuerdo que podéis formar parte de la comunidad de WhatsApp de Sa Feliz a través de este código y así estaréis al tanto de todas las novedades que se produzcan. El versículo de memoria lo encontramos en Marcos 8, versículo 34. Dice así: Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La Escuela Sabática nos describe en este día introductorio que la primera parte de Marcos se ha centrado en la persona de Jesús, en definir quién es Jesús. En este punto de la narración es cuando Jesús pregunta, ¿quiénes decís vosotros que es el Hijo del Hombre? Y en la última parte de Marcos 8 hasta Marcos 10 hay otra parte en la que Jesús lo que hace es describir con más detalle aún lo que va a ocurrir, lo que le va a suceder en su ministerio. Es muy curioso cómo en esta estrategia narrativa de Marcos aparece un ciego a la mitad de Marcos 8 y otro al final de Marcos 10. Y estos dos ciegos marcan esta especie de paréntesis, esta sección del libro, donde el mensaje que queda para nosotros justamente es que la importancia de que el discipulado implica ver, implica la percepción espiritual de quién es Jesús y quiénes somos nosotros. Así que no os perdáis el resto de la semana, que va a ser muy interesante. Hola amigos, continuamos el estudio de la lección, llegamos al domingo 11 de agosto, viendo claramente. Durante los evangelios hay varios episodios donde Jesús cura a los ciegos. En los evangelios sinópticos, también en Juan, aparecen diferentes sanaciones de ciegos. Pero esta historia que aparece en Marcos 8 es peculiar porque es la única vez que aparece en todos los evangelios, aquí en Marcos. Es el único milagro en el que Jesús requiere de dos intervenciones para restaurar plenamente la visión. Y esto ha hecho pensar a muchos comentaristas, ¿y por qué? ¿Acaso es que le falta poder a Jesús? Y la realidad es que no. Probablemente tiene que ver con una parábola actuada. Todo lo que Jesús hacía tenía una intención. Así que ese hecho de preguntar una vez y luego no ve suficiente bien y curarle del todo en dos veces, justamente parece implicar que el desarrollo de la fe, el desarrollo del discipulado, requiere tiempo, requiere múltiples intervenciones del Señor, como queda atestiguado justamente en este milagro. Y en este mismo capítulo aparece esa pregunta de Jesús, ¿verdad? En el versículo 27, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y en el versículo 29, ¿quién decís que soy yo? Él le pregunta directamente a los discípulos esa pregunta clave que determina la identidad de Jesús. Es muy curioso porque Jesús interroga a los discípulos. Pedro es la única persona que declara que Jesús es el Mesías. Y tercero, en cuanto se produce esta revelación, Jesús les encamina al resultado de esta afirmación, y va a ser la cruz. Así que el hecho de que Jesús pida silencio y que no revelen claramente que es el Mesías durante todo el Evangelio de Marcos, como estamos viendo, tiene que ver con la discrepancia entre lo que la gente esperaba del Mesías y lo que Jesús iba a ofrecer. Así que Jesús evita ese conflicto de expectativas hasta que está el terreno preparado para finalmente ser revelado. Amigos, continuamos el estudio de la Escuela Sabática. Analizando el libro de Marcos, llegamos al lunes 12 de agosto. El costo del discipulado. Se encuentra en Marcos 8, versículos 31 al 38, el análisis del pasaje de hoy. Los discípulos han llegado a un punto culminante de su ministerio, del ministerio de Jesús, y es que ya saben que Jesús es el Mesías. Es como que lo van entendiendo poco a poco. Y en este momento, cuando se declara quién es el Mesías, también se declara lo que va a ocurrir. Es que va a padecer muchas cosas, que va a ser muerto y que finalmente resucitará después de 3 días. En ese momento hay un episodio curioso en el que Pedro se acerca a Jesús y le trata de reconvenir diciendo: oye, no permitas que esto te ocurra. Y hay una severa reprensión, porque Jesús le dice: apártate, Satanás, apártate de Satanás. Y en ese episodio, Elena White llega a decir que Jesús se refiere a Satanás justamente. Jesús intentaba interponerse entre su discípulo y él con estos pensamientos que estaban inspirando a Pedro. Es Pedro quien
quien habla, es Pedro quien transmite el pensamiento de Satanás, es fascinante y curioso e intrigante imaginar que alguien cercano a Jesús es capaz de poner voz a la tentación. Esto nos tiene que hacer pensar mucho. ¿Por qué esas palabras eran tan graves? Bueno, pues porque no estaban en armonía con la misión que Jesús tenía que realizar. Jesús venía a salvar, Jesús venía a entregar su vida, y todo lo que no fuese eso era distorsionar el plan de salvación. Igual que Jesús, estamos llamados nosotros a tomar nuestra cruz, a tomar la cruz de Jesús en realidad, y seguir adelante cumpliendo nuestra misión. Por tanto, en este episodio se revela el costo del discipulado, algo que a veces se nos escapa, el costo del discipulado, que es alto, y también la gran recompensa de seguir a Jesús. Finalmente, nada tiene sentido en la vida salvo servir a Jesús, seguirle, tomar nuestra cruz y ser instrumentos de utilidad hasta que el Señor quiera. Amigos, continuamos el estudio de la lección, llegamos al martes 13 de agosto, la montaña y la multitud. Este episodio se basa en Marcos 9, versículos del 1 al 13. Lo que encontramos allí es la transfiguración. Pedro, Santiago y Juan acompañan a Jesús a ese monte, donde Jesús se transfigura. Es muy interesante porque unos días antes, como una semana antes, Jesús había dicho que los que estaban ahí, pues no morirían sin ver la venida del Hijo de Dios, el reino de Dios venir en gloria. Esto se cumple justamente en la transfiguración, porque Moisés representa a los que morirán, o a los que mueren y son resucitados, y Elías representa a los que estén vivos cuando venga Jesús. Así que es una representación en miniatura del reino de Dios viniendo en su gloria, cumpliendo así lo que había dicho Jesús unos días antes. El motivo de la conversación es el éxodo, dicen ahí, la salida de Jesús. Es muy interesante ese juego de palabras, porque Jesús iba a morir, así que Moisés y Elías tienen la oportunidad de animar a Jesús en esta fase final del plan de salvación. Luego los discípulos le preguntan, ¿verdad?, sobre el Elías que había de venir, y Jesús pues declara que en realidad Juan ya era el Elías que había de venir. Juan era el enviado, el que venía a preparar el camino de Jesús, aunque muchos le habían recibido, no todos habían recibido el mensaje de Juan. Después de esa transfiguración, lo que ocurre por la mañana es que descienden de la montaña y se encuentran con el episodio de un padre y su hijo endemoniado. Los discípulos no habían podido sanarlo, y cuando llega Jesús hay una gran expectativa. ¿Qué va a ocurrir en ese momento? Se produce un diálogo curioso también entre el padre, ¿verdad?, que después de que Jesús pregunta cuánto tiempo lleva el niño así, dice, mira, si puedes hacer algo, ayúdanos, si puedes. Es como que el padre ya está rendido ante lo que había vivido durante tantas horas y quizá tanto tiempo. Nadie había podido curar a Jesús. Y Jesús le devuelve la pregunta con si puedes creer, al que cree todo es posible. Esto confronta al padre con su propia realidad. Él tiene el problema de fe. Él tiene el problema de incredulidad. Le falta la fe, ¿no? Y cuando dice creo, pero poco, ¿no? Ayuda a mi incredulidad, es suficiente, y Jesús interviene de forma milagrosa sanando a su hijo. Es un episodio precioso que nos habla del valor de nuestra fe y cómo nuestra fe determina si Dios puede obrar en nuestras vidas. Amigos, continuamos el estudio de la lección, llegamos al miércoles 14 de agosto. ¿Quién es el más grande? Se centra en Marcos capítulo 9, versículos 30 al 41. En este episodio Jesús ha dicho varias veces ya lo que le va a ocurrir. En la primera predicción de lo que le va a ocurrir se refiere a que lo rechazarán y lo matarán. En esta segunda dice que será traicionado, sin duda haciendo referencia a Judas. Sin embargo, los discípulos parece que no están interesados en estos detalles. Es muy curioso durante los evangelios y en este libro de Marcos las veces que Jesús describe lo que va a ocurrir y cómo los discípulos no lo entienden, o podríamos decir, no lo quieren entender. Hay un mensaje directo para nosotros, ¿Cuántas veces vemos con claridad o el Señor nos transmite su voluntad o la leemos en la Biblia, en los escritos de Ellen White, y es como que hacemos otra cosa? No hacemos caso, no logramos entender o no queremos entender algo que está tan claramente revelado. Es muy curioso. Jesús continúa su viaje de norte a sur, ¿verdad? Y los discípulos discuten por el camino. Jesús les pregunta, ¿qué estabais discutiendo? Se sienten incómodos porque discutían quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Es triste sentir que después de tantos años con Jesús seguían discutiendo quién iba a ser el mayor. Es como que no han entendido
la esencia del reino de los cielos. Por eso Jesús tiene que responder en dos partes. En primer lugar les dice que para ser el primero hay que ser un servidor, hay que aprender a servir. Y les cuenta la esencia del reino de los cielos, que es precisamente el servicio. Y en segundo lugar lo ilustra poniendo a un niño en medio, diciendo que quien recibe a un niño, le recibe a él. Así que Jesús aprovecha cualquier oportunidad, y así queda reflejado en el Evangelio, para transmitir la esencia de ser un discípulo, la esencia del reino de los cielos y en este caso la esencia del servicio a los demás. Hola amigos, continuamos el estudio de la lección, llegamos al jueves 15 de agosto, la persona sana en el infierno. En este caso, la enseñanza se basa en Marcos 9, versículos 42 al 50. En este pasaje hay como diferentes enseñanzas inconexas aparentemente, pero en realidad están vinculadas gramaticalmente con palabras que conectan las expresiones. Aparece ocasión de caer, aparece fuego, aparece sal, aparecen los pequeños en relación con los nuevos creyentes del reino de los cielos. Y cuando aparece ahí la ocasión de caer es la enseñanza que más se prolonga, ¿no? Y bueno, habla de esto: es si tu mano te es ocasión de caer, córtala; si tu pie te es ocasión de caer, córtalo; si tu ojo, es mejor eso que entrar en la gehenna, ¿verdad? En el infierno, es traducido por algunas Biblias. ¿Qué pasa con este pasaje? ¿Por qué Jesús habla así? Bueno, sin duda no está refiriéndose literalmente a amputarse miembros del cuerpo, ni tampoco está hablando del infierno como un lugar donde arde para siempre el fuego. Está utilizando una hipérbole, una exageración, una reducción al absurdo, donde trata de señalar la importancia de decir: oye, ¿no te cortarías una mano si de eso dependiese entrar al cielo? La respuesta obvia es sí, ¿no? Y en ese sentido es como que trata de enfatizar la importancia de que no haya nada que nos impida entrar al reino de los cielos, que la entrega sea total. Esta es la esencia del pasaje, esta es la lección que Jesús quiere transmitir, y el mensaje es muy importante para nosotros porque puede haber cosas en nuestra vida que nos estén literalmente impidiendo entregarnos del todo a Jesús. Respecto al fuego, bueno, es un pasaje conocido. Lo que es eterno del fuego en la Biblia son las consecuencias, es el efecto, no justamente la literalidad del fuego en este pasaje. De hecho, en Juan 3,16, como señala la escuela sabática, el versículo muy conocido: de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que se opone es la vida eterna y no el sufrimiento eterno, sino la pérdida. Así que en este pasaje, aunque parece inconexo, hay lecciones muy importantes para nuestra vida y para entender el discipulado cristiano. Amigos, llegamos al final de esta semana, viernes 16 de agosto, y terminamos como siempre con algunos párrafos, ¿verdad?, de Elena de White, o lecturas inspiradas que tratan de cerrar un poquito el mensaje de la lección de esta semana. Se nos recomienda leer el capítulo Nada será imposible y ¿Quién es el mayor?, el deseo de todas las gentes, y hacen referencia justamente a la humildad, el servicio, la importancia de entender qué hacer con los dones que el Señor nos ha dado. Y hay un párrafo muy claro, el deseo de todas las gentes, dice: todo lo que nos da ventaja sobre otro, sea la educación o el refinamiento, la nobleza de carácter, el entrenamiento cristiano o la experiencia religiosa, fijaos qué interesante, nos impone una deuda para con los menos favorecidos, y debemos servirlos en cuanto esté en nuestro poder. Si somos fuertes, debemos sostener las manos de los débiles. Querido amigo, si en alguna forma sientes que el Señor te ha bendecido con educación, con el país donde vives, con riqueza, con posibilidades de estudiar, con posibilidades de tener un carácter tranquilo, con posibilidades de servir a los demás, es justamente el motivo por el que el Señor te ha bendecido. Todo lo que de alguna forma te da ventaja sobre alguien te impone una deuda. Y la única forma de saldar esa deuda es devolver al Señor, sirviendo a los demás, todo lo que hemos recibido como bendiciones. Y cualquiera de nosotros, si miramos a nuestro alrededor, podemos descubrir bendiciones que el Señor nos ha dado. Toda bendición es una deuda para con el mundo, una deuda con el reino de los cielos, que tenemos que saldar, insisto en la idea, no como una obligación, sino como algo que surja del interior, decir: Señor, ¿qué puedo hacer con todo lo que me has dado? Pues servirte con todo lo que tengo. Ojalá esto sea una realidad en nuestras vidas y si podamos ser instrumentos de bendición para muchos.